Vamos con otras noticias. Tiene que ver también con un evento natural. Ha ocurrido en una región que parece muy lejana, pero donde las imágenes lo dejan a uno pegado al techo. Son momentos de mucha angustia, nerviosismo, una montaña entera convertida en agua, lodo, piedras bajando con una velocidad además impresionante. Ha ocurrido en Nepal, en pleno Himalaya, esto es al norte de la India, pegadísimo ahí al Tíbet, territorio controlado por China. Por ahora, escuchen ustedes la cifra, que puede aumentar: 95 muertos, más de 400 desaparecidos, y han advertido las autoridades locales, 341 de esos desaparecidos podrían ser turistas extranjeros, porque esta zona es de muchos pueblitos, de mucho turismo, de muchas montañas religiosas, también de escaladores, en fin. Es otro de los momentos de mucho nerviosismo, dolor y angustia, pero allí en la India y China. Una situación muy preocupante, un desbordamiento de un río que se ha llevado por delante muchísimas poblaciones. Otra noticia de la que hablaremos en unos segundos, son las 13 minutos de la tarde. Esto es el noticiero del mediodía de Caracol Radio. Bienvenidos. El noticiero del mediodía en Caracol Radio. La reforma pensional sigue viva. La Corte Constitucional mantuvo en pie lo que muchos consideran es prácticamente la columna vertebral, pero devolvió varios artículos al Congreso de la República para que vuelvan a tramitarse. Aquí rápidamente con Juan Esteban Quintero hacemos un ABC. Las preguntas que se están formulando, muchas de ellas en nuestras redes, usted las puede ver en nuestro canal de YouTube de Noticiero del Mediodía de Caracol Radio. ¿Qué se está preguntando la gente? ¿Y qué hay que responder a esta hora, Juan Esteban? Pues, Juan Diego, muy importante hablar de esos 4 pilares que formuló en su momento el presidente Gustavo Petro y su gobierno. Todo esto tiene que ver con el pilar solidario. Las personas que no lograron acceder a una pensión, pues podrán tener una renta mensual. Esas personas que se encuentran en extrema pobreza o vulnerabilidad. Por otro lado, también tenemos que hablar del pilar semicontributivo, y es todas esas personas que cotizaron pensión, pero no alcanzaron a lograr las semanas. Pues esas personas también recibirían una renta mensual. Y el corazón se encuentra en todos los colombianos que cotizan, cerca de 25 millones en este momento, y ahí es muy importante hacer la aclaración. Para las personas que ganan 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues tendrán que cotizar en Colpensiones. Por otro lado, quienes ganen más de esos 2.3 pues terminarán cotizando tanto en Colpensiones como también en los fondos privados. Y finalmente está el ahorro individual, y es que todos estaríamos dentro de ese pilar contributivo, pero las personas estarían en su disposición de seguir aumentando ese nivel de ahorro. Por otro lado, Juan Diego, es importante hablar de cuándo arrancaría la reforma pensional en vigor. Pues lo que ha establecido la Corte es que sería a partir del 1 de abril del año 2027. Ya en este momento le dio la orden al Congreso de la República para que revisen esos 9 artículos que quedaron pendientes por los vicios de trámite. Régimen de transición. Hay muchas dudas para las personas que se encuentran ya en esas semanas. Exacto. Ya están llegando. Ya tenían mucho cotizado, mucho tiempo trabajando, están próximas a cumplir la edad requerida, y entonces para ellas hay una condición especial. Por supuesto, hay un poco de pánico, pero lo explicamos aquí en el noticiero del mediodía. En el caso de las mujeres que ya hayan cotizado más de 750 semanas, que tengan más de 750 semanas cotizadas, pues se quedan en lo que hay actualmente bajo la ley. Y en el caso de los hombres, pues serían más de 900 semanas cotizadas. Y aquí tenemos que hablar de un tema muy interesante que se habló hace cerca de 2 años, y fue esa ventana de oportunidad. ¿Qué le conviene más a las personas? Si estar en Colpensiones o estar en los fondos privados. Pues fueron cerca de 150.000 los traslados que se registraron en ese momento, y pues eso ya quedó así. También lo aprobó en su momento el Congreso de la República y la Corte Constitucional
le dio check. Y ahora tenemos que hablar, Juan Diego, de lo que serían esos artículos que quedaron pendientes y que va a revisar nuevamente el Congreso de la República. Uno de ellos tiene que ver con las normas que regulan cómo se manejarán los recursos y cómo se calcularán las pensiones dentro del nuevo sistema. Este también es muy interesante. Se contempla también un beneficio para las mujeres, 50 semanas menos de cotización por cada hijo nacido, vivo o adoptado, hasta un máximo de 3 hijos y con un mínimo de 850 semanas. Todo esto que les estamos mencionando tendrá que ser revisado nuevamente por la Cámara de Representantes. Eso es lo que se tiene en este momento, Juan Diego, pues finalmente se da un pequeño cierre a esta discusión de la reforma pensional. Prácticamente el 90% de la reforma pensional aprobada por la Corte Constitucional le ha dado el espaldarazo a esta iniciativa que promovió el anterior presidente Gustavo Petro. 12:17 de la tarde. Otra de las noticias tiene que ver con los incendios en el Tolima, en el departamento de Nariño. Vamos a ir justamente a la capital del departamento del Tolima, porque allí hay información clave. Se han ya comenzado a dar capturas por los criminales que han prácticamente encendido la vegetación en buena parte de la zona tolimense, más de 15, casi 20 municipios afectados. Allí está Alejandro Hernández. En el municipio de Dolores, en el suroriente del Tolima, fueron capturados 2 hombres de 38 y 46 años, mientras al parecer intentaban provocar un incendio. Ambos hombres fueron sorprendidos por bomberos y policía justo en el momento cuando avivaban las llamas y talaban árboles, lo que refuerza la hipótesis de manos criminales detrás de los incendios forestales. Este fue el reporte que nos entregó el coronel John Vargas, comandante de la policía en el Tolima. Fueron capturados en flagrancia 2 hombres de 46 y 38 años de edad respectivamente, quienes, según la información recibida y lo observado durante el procedimiento, estarían presuntamente avivando unas llamas y realizando actividades de tala de árboles. Los 2 hombres capturados quedaron a disposición de la Fiscalía para responder por el delito de incendio. Y a propósito, en Carmen de Apicalá, en el sector del Parque del Agua, bomberos encontraron un galón de gasolina precisamente en una zona afectada por incendios forestales. Este fue el testimonio del bombero que se encontró el peculiar objeto. Se evidencia un olor a gasolina. Haciendo la búsqueda, los compañeros encontramos este timbo, el cual contiene todavía un cuncho de gasolina. Quiere decir que los incendios están siendo provocados. Hablamos con Yair Cabezas, es el secretario de Gobierno de Carmen de Apicalá, quien considera que este hallazgo es la prueba de que hay manos criminales detrás de los incendios. Y se encontró un garrafón con restos de gasolina. Esa es la información que nos suministra a nosotros el Cuerpo de Bomberos del municipio de Carmen de Apicalá. De acuerdo a eso y por instrucciones dadas por el señor alcalde, se proceden a instaurar las denuncias penales correspondientes en averiguación de responsables. La gobernadora del Tolima ha señalado que ya son más de 30.000 hectáreas consumidas por los incendios forestales en el Tolima, generando pérdidas superiores a los 50.000 millones de pesos solo en el sector agropecuario. Es la tragedia ambiental más grande en la historia de nuestro departamento, según la mandataria. Y seguimos, Alejandro, mirando con mucho detenimiento las dolorosas consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto, porque las cifras siguen siendo realmente impresionantes. De acuerdo con el último reporte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, se mantienen 331 personas muertas, 240 desaparecidos y 4.449 heridos. Pero la dimensión de esta emergencia va también mucho más allá. 406.000 personas afectadas, cerca de 186.000 viviendas averiadas y otras 33.275 completamente destruidas. Hay lugares donde el problema no es solamente haber sobrevivido a este terrible terremoto. En Taparal, esto es en el Chocó, los damnificados siguen esperando ayudas porque los enfrentamientos entre el ELN y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia están impidiendo que la asistencia llegue. Es decir, sobrevivieron al terremoto, pero ahora están atrapados por la violencia. Jair Mosquera Di Perea. Juan Diego, lo estoy saludando desde las orillas del río San Juan en Ismina. Por aquí hay que tomar una embarcación para llegar a Sipí y el viaje dura entre 4 y 6 horas. Tampoco han llegado las ayudas a Charco Largo, a Lomas de Chupey.
a La Unión y a Barrancón, el alcalde Jairo Bedoya y lo que pasó tras los enfrentamientos el fin de semana pasado. Sí, hubieron 3 heridos, una señora que con una esquirla, que le cayó una esquirla, pero pues la herida fue un poco menor, pero los 2 señores, 2 adultos que sí resultaron bastante lesionados, o sea, hablamos de 3 heridos. Y ahora se espera que tras la visita del presidente Abelardo de la Espriella esta semana al departamento del Chocó, comience a cristalizarse la construcción de las viviendas, 10 inicialmente en Quibdó, otras 10 en Condoto con la ayuda de una fundación, y que también Sipí, uno de los municipios más olvidados del departamento del Chocó, tenga esa ayuda y su gente se vea beneficiada tras los anuncios por parte del gobierno nacional. La historia del momento. 12:22 minutos y la imagen impresionante con la que abrimos este noticiero en Caracol Radio. Agua, lodo, toneladas de tierra bajando con muchísima fuerza por las montañas. Todo esto ocurriendo entre Nepal y el Tíbet, territorio controlado por China en pleno Himalaya. Juan Pablo Calvás. Las imágenes que usted puede ver en este momento a través del YouTube de Caracol Radio son impresionantes. Son las imágenes de la devastación que dejó un deslave o una riada que ha caído desde lo alto del Himalaya, aparentemente el deshielo de un glaciar, y que terminó convirtiéndose en una gigantesca avalancha que arrasó con poblados enteros en la zona de la frontera que está entre Nepal y la China. Esto es en la región del Tíbet. Se habla de por lo menos 400 desaparecidos, la cifra podría incrementarse, así como ya de 90 muertos confirmados. Sin embargo, ha sido muy difícil para las autoridades poder llegar a la zona. Como ustedes pueden ver en el mapa, es una zona montañosa que va bajando justamente desde lo alto del Himalaya y a través del recorrido de uno de estos ríos, el Lendar-Kala, luego llegando hasta el Bote Koshi, se habría dado una unión de las aguas que es la que termina convirtiéndose en esta tremenda riada que arrasó con puentes, con carreteras, con plantas de generación de energía, con viviendas, con hoteles, con autobuses, con carros. El escenario es dantesco, no se puede llegar en helicóptero porque sencillamente la tierra no está estable y es una zona montañosa muy estrecha. Y como lo pueden ver ustedes en este momento, lo que hay es desolación e inquietud. Ya es de noche en ese lugar del planeta y lo que se ha pedido desde la China, desde la India, desde Nepal es colaboración y sobre todo la posibilidad de poderse comunicar con una zona que quedó completamente desconectada. Así va el país. 12:24 minutos, actualizamos las noticias en el noticiero del mediodía de Caracol Radio. Estados Unidos pausó temporalmente las citas para solicitar visados de inmigrante en todo el mundo, esto por la necesidad de entrenar a su personal consular sobre nuevos procedimientos, según informó un portavoz del Departamento de Estado. Después de 2 días de suspensión de operaciones en el aeropuerto de Popayán por la caída de ceniza del volcán Puracé, hoy la Aeronáutica Civil informó que la terminal ya opera con normalidad, esto hasta nueva orden. Esta tarde arranca la convención bancaria en el Centro de Convenciones de Cartagena. La Corte Constitucional va a visitar La Guajira para verificar el cumplimiento de una sentencia que garantiza los derechos de las comunidades guayú. Y el colombiano Camilo entró al Billion Views Club. Vida de Rico superó los 1.000 millones de vistas en YouTube. 12:25 minutos. En breve vamos a regresar con el temblor, reacciones, barrido que hacemos por los puntos clave en Santander, Mesa de los Santos, donde fue el epicentro, 5.1 grados en la escala de Richter. Y también hablaremos de otra noticia que ha sacudido a la opinión pública y tiene que ver con el polémico proyecto de decreto del Ministerio de Educación que entregaría la administración de colegios